Minuto 96. Cuando casi todo está dicho en el Clausura 2025, Pumas va a visitar a unos Tigres de Guido Pizarro, que cumplió el sueño de cualquier referente histórico de cualquier club: terminar su carrera con la playera con la que más éxitos consiguió y convertirse en entrenador de ese primer equipo en menos de 24 horas. El volante argentino Guido Pizarro llegó a la ciudad de Monterrey para sumarse a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León como nuevo refuerzo de cara al próximo campeonato. Una oportunidad muy importante para mí en mi carrera. Espero estar a la expectativa. Ahora la gente se le entrega a Guido Pizarro y también hay un mosaico con el número 19, el que portaba este hombre hasta hace 3 semanas. Eterno 19, vaya mosaico. 19 aparece en el graderío y de la mano de Guido el apoyo por parte de la afición para ahora el técnico Guido Pizarro, que lo ganó. Se argumentaba que los Tigres eran un club secuestrado por las figuras que les dieron relevancia en el escenario del fútbol mexicano, y eso por los títulos, buenas exhibiciones internacionales y gran jerarquía que ofrecieron en el campo. Poco le importó a la directiva del club, respaldada por la inversión de Cemex, para nombrar a Pizarro. Hoy Tigres es un club más que serio, candidato siempre a conseguir títulos, no solo por el tema económico, sino por los grandes nombres que forman la columna vertebral de su esquema, que van a pasar años y seguramente no se va a volver a ver a tantos jugadores que tengan ese número de títulos, todos en su mayoría limpios, en la Liga MX y una Liga de Campeones de la CONCACAF. Eso ha sido Tigres en la última década y poco más. Esa es la responsabilidad que tiene hoy Pizarro desde su banquillo: mantener la dinastía que él mismo creó junto con Guiñac, Nahuel, Aquino, Carioca y otros más que ya no se encuentran en la institución, alguna vez chica, minúscula, pero hoy en la palestra de los clubes más ganadores del país. La popularidad la dejamos para otro día. Con esas estrellas, Pumas se juega su pase al play-in, donde el resultado es ganar o ganar. Personalmente no le tengo confianza al Atlas de Pineda para ganarle a unas Chivas que los traen de hijos hace tiempo, y en todo caso, como explicamos en el episodio anterior, Pumas ni siquiera empatando en San Nicolás se salvaría de ser superado en puntos en caso de una victoria segura del rebaño. Que por los méritos que hiciste en puntos, sí hay una combinación realista. Podrías pasar incluso perdiendo este partido por un gol de diferencia si Chivas empata o pierde, pero será imposible que el equipo pueda especular con eso, ya que ambos juegos estarán programados a las 9 de la noche, y entonces son todos los ingredientes para que la tarea se antoje imposible para Pumas, que además no gana en el Volcán desde hace más de 10 años. Contra los números históricos, contra unos Tigres que están de buen humor por el cambio de técnico, con talentos jóvenes ya empezando a aparecer un poco más, te juegas lo que queda del semestre. Y nadie da por sentado nada, por supuesto, pero con este plantel actual, la historia reciente habla por sí sola. Quedará de nueva cuenta apelar a la garra, a que Efraín se invente algo y a ver qué pasa. Mientras, de este lado, vamos a revisar si hay posibilidades desde lo futbolístico, porque a pesar de su historia reciente, estos Tigres no son superpoderosos con su técnico novato y en pleno cambio generacional. Pero antes de pasar con el análisis del estilo de juego y estado de forma del equipo de Pizarro, quiero pedirte que por favor comentes, compartas y, muy importante, dejes tu like y suscripción para que el algoritmo de YouTube siga recomendando este contenido. Y ahora sí, continuamos con la última previa de fase regular. El esquema base de Tigres parte de un 5-3-2 con laterales que suben a distintas alturas del campo según encuentren los espacios, lo que provoca que esto se mueva a un 3-5-2 cuando pasan a la fase ofensiva. No son un equipo que tenga conceptos innovadores, sí hay cohesión y buen manejo de vestidor propiciado por el reciente retiro de Pizarro, que ya conocía a sus compañeros por supuesto, una cuestión que sí es clave y es suficiente para ganar títulos, por ejemplo, en esta liga. Son incontables esos técnicos amigos del futbolista, más mediadores que estrategas, que están dentro de la lista de los más ganadores. Pero para no seguir divagando sobre eso y explicar cómo funciona específicamente el esquema, vamos de una vez con el 11 inicial. En la portería, no necesita presentación, está el payaso de Nahuel Guzmán, que como vemos en pantalla, regresó un poco a los movimientos que se le pedían en la era Tuca Ferretti, siendo un líbero, jugando muy fuera de su área para poder contribuir en la construcción del juego de su equipo. El tipo puede además tirar pelotas largas que adquieren relevancia por las grandes individualidades que tienen sus compañeros al frente. Y desde ese primer eslabón observamos la idea táctica de Pizarro,
basada no en un solo concepto, ataque o defensa, sino en el entendimiento del juego completamente. Confía entonces en el criterio de sus jugadores que deciden cuándo ir en largo, cuándo salir jugando o cuándo mantener la posesión. Delante del portero estarán para eso 3 nombres importantes y empezamos por el más fuerte, Joaquim, un central brasileño muy duro e infalible en el mano a mano, que no tendría demasiadas deficiencias identificables si no fuera porque le piden que suba un poco. Ese es el problema primordial de Tigres, que pese a no ser un equipo que se vaya completamente al ataque los 90 minutos, a veces sus jugadores se van arriba con la libertad que les da su técnico y dejan unos espacios preocupantes. En los últimos juegos de Tigres, al menos 2 veces se notó que Joaquim, por subir de más, dejaba huecos que sus compañeros sufrían. Y en concreto, veamos esta acción contra Rayados, donde él fue a presionar y ganó. Es muy bueno robando la pelota, pero luego de que se perdiera la posesión, nunca tuvo esa responsabilidad de regresar a su sitio y sus compañeros tuvieron problemas para defender naturalmente, aunque con una buena salida de Nahuel y una falla tristísima de Berterame se terminaron salvando. Si juzgamos al brasileño en su rol defensivo, debe de ser uno de los mejores, si no es que el mejor central en el mano a mano de la liga. Lo otro en ataque sí es cuestionable. Luego, esa línea de 3 centrales es complementada por Rómulo y Sánchez Purata. Al primero ya lo vimos regalando la pelota en la jugada anterior, otro defensor brasileño que no parecía del corte de fichaje extranjero que suele encontrar Tigres. De hecho, parece quedarse corto jugando abierto como Joaquim o en salida de balón. Me parece que es otro de los puntos débiles del equipo de Pizarro, que ya veremos si llega a ser un jugador regular en el futuro o no. Sánchez Purata, por otro lado, es el inamovible en las últimas alineaciones de Pizarro, el líbero, que puede tirar pelotazos largos a los ofensores desde su zona, ser el primer pase de salida, y yo considero Pizarro lo utiliza tanto por el buen criterio que tiene para encontrar ese pase que traspasa las líneas del rival para empezar a construir jugadas peligrosas a partir de media cancha y con muy pocos toques. Acá lo vemos haciendo esto contra Monterrey, elimina a 2 Rayados con su pase, clarifica la acción para los mediocampistas de su equipo, que tienen todo el tiempo del mundo para abrir a la banda y empezar un ataque muy peligroso, que finalmente termina en una intervención buena de Andrada. Pero esa es la llave de Tigres, entender dónde se pueden generar espacios con pases certeros y aprovechar. Veo un partido muy difícil para Caicedo, por ejemplo, que últimamente deja muy descubierta la zona del medio campo, por lo que se necesitará a un Trigos en buen nivel y, a mi consideración, prescindir de Pusetto por un mediocentro con más sacrificio defensivo, que de verdad no sé si lo haya en el plantel, pero es lo que falta. Veremos si lo encuentra Efraín, Empiero, López o lo que quede por ahí en la banca. Como carrileros, Tigres tiene 2 opciones sensatas, Loroña y Angulo, 2 tipos que entienden bien el ida y vuelta y además no son tan malos en defensa, pero por jerarquía quizás veamos a Aquino, que sigue generando peligro y excelente centro sobre todo, aunque ya en el regreso sí le cuesta. Pizarro, por otro lado, incluso se puede atrever a habilitar a Diego Lainez o Marcelo Flores como carrileros en el afán de atacar a un rival que tenga deficiencias por una de las 2 bandas. Contra Monterrey eso le pudo costar el clásico, con un Lainez que regaló penal y expulsión, pero esa idea tiene su razón de ser, y reitero, aprovechar, por ejemplo, que Rayados suele sufrir por un costado donde no tiene el sacrificio de sus extremos. Contra Pumas podríamos ver algo similar porque está Benevendo, Ergas y Monroy como las opciones en las laterales. Pizarro va a atacar sin dudas la banda más endeble. En el centro del campo, obviamente, estará Carioca para empezar, como el único futbolista defensivo que, aunque la edad ya no le da y llega a salir contracturado por el esfuerzo que tiene que hacer en algunos partidos para mantener el equilibrio en la zona, Pizarro lo puede equilibrar justamente con Purata adelantándose a la media cancha desde la central. Son los movimientos que el Conde en su momento hacía partiendo desde atrás que los hace Purata ahora, pero es clave junto con Carioca para equilibrar a un Tigres que delante de ellos tiene a 2 cracks, Gorrearán capitán y Bruneta. Ambos futbolistas, a mi consideración, prueba de que este equipo puede gastarse millones en los mejores nombres de la liga, aunque jueguen de entrada en posiciones similares a otras que ya estaban cubiertas, y eso mismo genera que ellos evolucionen para poder entrar en el 11 inicial. Gorrearán llegó jugando por fuera, pero con los tipos que estaban de titulares por la zona en su tiempo, no estaba siendo una prioridad para el 11 inicial, y por eso mismo terminó adaptándose al centro del campo, convirtiéndose poco a poco en un motor para Tigres, hoy capitán.
que da esos pases a los extremos que se abren para buscar los centros o que él mismo puede abrirse para centrar, siendo un jugador mucho más completo que cuando llegó a la institución. Bruneta, por su parte, está en ese camino, siendo un mediapunta nato, jugando casi siempre detrás del 9 en su mejor época en Santos, por la que se revalorizó, y hoy partiendo desde una posición más retrasada, casi como contención, donde ha demostrado buena intención para robar la pelota y luego él mismo empezar a construir o tirar alguno que otro lujo y ser un gran cerebro desde esa parte del campo para su equipo. Y debo ser honesto, este tipo es uno de los jugadores que más me gustaba ver antes de que llegara a Tigres, y hoy está en un gran nivel precisamente, estrellando pelotas así de peligrosas en los postes o haciendo golazos que más adelante vamos a revisar, por supuesto. Por el centro, aunque más abierto que los anteriores a una banda, estará Uriel Antuna, que es capaz de lo malo, lo peor y lo más ridículo en un partido, aunque no se le debe descartar por su velocidad. Si el tipo sale conectado, como Rubalcaba por ejemplo, te puede marcar diferencias, eso sí. Tomando en cuenta cómo sufre Pumas por las laterales, tampoco es que vaya a ser una garantía de que no te va a generar mínimo una, igual que sus suplentes, Córdoba o Marcelo Flores, que son tipos con talento, quizás algo más regulares y también pueden generar centros y ganar manos a mano por la zona. Ojo, por ejemplo, si Pizarro habilita a un par de estos como carrilero y extremo por un lado, porque esa táctica se la aplicó a Santos y los hizo pedazos. Cuestión que vamos a revisar, no sin antes hablar brevemente de Ibáñez, un tipo que no encontraba el gol, pero con Pizarro está encendido, haciendo en los primeros juegos de este técnico más goles que los que hizo en toda la era Paunovic 2025. Un delantero que más allá de esos números, lo que no le reflejan las estadísticas es lo más peligroso de él. Esa pelea, esa actitud, como dicen los memes, de cansador, le abre espacios a sus compañeros. Un último tema a considerar antes de pasar al recuento final es que Tigres carece aún de minutos juveniles, por lo que se verá obligado a alinear a Emanuel Parra, un mediocampista de 20 años que tampoco desentonó demasiado en el partido contra Pachuca, por ejemplo, donde entró por Carioca y pudo dar la talla. En general, con un buen toque de pelota y unos tuzos que si bien tuvieron llegada, tampoco intentaron ir por el marcador, quizá ya guardándose un poco en el último partido de los Tigres antes de enfrentar a Pumas, donde quedaron 0-0. No pasó mucho, vimos a Bruneta solamente otra vez muy peligroso, sin concretar, y a Nahuel salvando una de las deficiencias que tiene Tigres para empezar a cerrar las espaldas de sus centrales. Si puedes encontrar la forma de ponerlos a competir en carrera contra tus delanteros para ganarles esos espacios que dejan naturalmente, habrá opciones de hacerles daño. Pumas cuenta con Martínez y Funes para eso, no creo que les alcance, pero empezamos con esas imágenes a retratar con ejemplos prácticos las deficiencias y virtudes del esquema de Tigres, que a continuación veremos traducidas en goles a favor y en contra, pues lejos de toda teoría, este tipo de acciones desnudan lo que de verdad es o no es un club más allá de la pizarra. Primero, revisamos su goleada al Santos, donde la primera anotación llegó después de una buena pelea de Ibáñez, como les dije, el tipo tiene esto, y luego un Bruneta que conduce al frente, y aunque pierde, la insistencia de Tigres le hace volver a tener la posesión con Gorrearán por la banda, que se quita dos, mete taco, y luego la bola viaja al otro extremo de la cancha, donde Flores y Herrera no se vuelven locos y les termina saliendo un centro para el autogol que sería el primero del partido. En ese momento, por ejemplo, Flores ya estaba habilitado como carrilero y tenía la llegada por el costado complementándose con Ociel, que partía del centro hacia afuera. Luego el segundo gol viene precedido otra vez de esta sociedad por la banda. Gran pelota larga de Flores para Ociel, que la baja. Tigres avanza y le deja la bola a Bruneta para que haga un golazo de locos, que finalmente complementó metiendo un centro para el 3-0 en el autogol de Santos. De ahí que destacamos el nivel del argentino, que prácticamente hace todo en el club norteño de la Cementera. Y ahora vamos con las deficiencias que se vieron en la goleada contra el América. El primero de las ratas con alas viene de un error en la salida de Joaquín, que no porque sea un gran defensa significa que le dé para cuestiones creativas siempre. Suele sufrir bastante cuando tiene que salir jugando, y si sales a presionar en algún momento a Tigres, puede que él, Rómulo o Purata te regalen alguna oportunidad. Luego en el 2-0 es otra falla del central brasileño, que no calcula el riesgo de ir fuerte a defender a un atacante del América en el área, pues el mínimo contacto contra ellos es penal. Y acá, aunque roza primero levemente el balón, el pisotón sí es inobjetable. Gol bien cobrado por Rodríguez.
Y finalmente, para cerrar esta goleada, apareció Eric Sánchez, viendo perfecto este espacio impresionante que dejaron los Tigres en una cuestión muy peligrosa que tiene para sí mismo el equipo de Pizarro cuando tienen que ir a buscar el resultado. Muchos hombres arriba, generalmente regalando un costado o los dos para algún rival que tenga la técnica suficiente para mandar este tipo de pases. Coco Carrasquilla para Pumas, por ejemplo. Y para cerrar ahora sí, vamos a lo que vimos en el Clásico Regio. El espacio entre contención y centrales cuando Carioca no está al 100 es evidente. Por ahí, entre dos mediocampistas, pasó un servicio filtrado del Monterrey y luego, en medio de central y lateral, sin oficio, pasó el otro para que el mismo Lainez, en su inexperiencia como carrilero, le hiciera el penal a De Osa, cobrado por Ramos en esta jugada recordada de Nahuel, dándole la espalda al español para tratar de sacarlo de quicio, pero comiéndose un gol igual. Tigres parecía no levantarse, pero después llegó a la imprudencia de Berterame, haciéndose expulsar por reclamarle al enfermo mental del Gato Ortiz, lo que propició que sus rivales crecieran en confianza y sobre el final del partido, con un cobro de tiro libre de Córdoba que empató todo y un Joaquín que, así como dijimos que puede fallar al frente, con puro temple corrió en una de las últimas jugadas, tocó con Gorrearán que le puso esta joya de pase para la voltereta en el Volcán a Ibáñez en una demostración de cómo se deben de jugar los clásicos, para un Tigres que jugó bastantes minutos incluso con un futbolista menos, retratando perfectamente el nivel emocional en el que está el siguiente rival de Pumas, ni más ni menos. A pesar de ser un equipo en construcción, la inversión, el talento individual y la actitud están en la cancha del Volcán. Veremos si eso hace la diferencia. Veremos si toca despedir hoy mismo el torneo de Pumas. Será un verano de cambios de cualquier forma. Tiene que ser. El Club Universidad Nacional ya no puede ni debe seguirse quedando atrás. Aunque a los directivos seguramente les vale 3 pepinos, ¿no? De cualquier forma, de este lado, muchas gracias por acompañarme en todas las previas de fase regular de este torneo. Lo logramos. No nos faltó ni una, salvo en la jornada 1 que no solemos hacer, y se consiguió este pequeño objetivo. Y ahora vamos con el pase de lista. Saludos a Álvaro Leiva, Androli, XBDKSIGL, Cras X, Juan Pérez, Leonardo López, Alejandro Hurtado e Hijo Santiago, Sony T666, Rey Carmesí, Isaac Gómez, El Funes, Saúl Santamaría, DTHC, Pedro Arellanes, Savage Dog, SG7 FIFA Games, Omar Barrientos, Juan Cortés e Hijo Alejandro, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Uciel MX, Pedro Peter Castrejón, Gato Chávez, Jorge Rosas, Carlos y Ale Parada, Pepe Rashid, Rumi Cabañas, Carlos Zamora Sotelo, Junfer, El Balazo, Rocío García, Óscar Espinosa, Alejandro Villa, Manuel Ordorica, Javier Bates, Irra Sandoval, Jantuán Rojas, Camazots, Mr. Pomposilla, Brandon B, César Martinioli, Rubiel Gamboa y familia hasta Villaflores, Chiapas, Pierre Rebel, El Club de un Gamer, Pablo Aguilar, Tavo Cervantes, Oscar, Renosila y Vales Huertes, Ángel López, Guasura, Miguel Tep, Saúl Dum P94, Jafet Guzmán, Rodolfo García, Alexis B. Juárez, Hugo Bat, Nico y su hijo Nico 30 hasta Oriangato, Odette LS, Lágrimas Negras de un Vampiro, Jules Martín, Martín Villegas hasta Texas, Miguel Alvarado, Babyface, Abraham Ramírez Ambrosio, Eduardo Reyes, Dave Gahan, Uriel Hernández, Jacobo Mirraji, Gabo Maldonado e Hijo Santi, Marco López Medina, Paranoid 89, David Ramírez, Oredón, Fer el Puma, Alexis Flores, Saúl 92100, BRR MX, Morten Wold Johansen, Mapsin ZE3, Gabriel Ramos, Alex Rivero, Xavi Torres, Hayan Jess, Ranco Sasa, Lord Kevs ML, Alexis Oliva, Felipe Serrano, Puma Cerero, AJP, Helms Gabriel, Saca San, Manuel Solís, Oma BR, Tutoriales Alberto, Black Ruiz, Joaquín Guzmán, Santiago Vera, Rodrigo Domínguez, Cojot Magixni, Ruperto Sierra, César Reyes, José Sánchez, Gabriel Silva y Emanuel Zamora. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge del 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.